Como segundo punto, tenemos 3 consejos que debemos tener presente al orar por nuestros hijos. Y para esto quisiera leer una vez más lo que leímos hace un momento, Mateo capítulo 7, versículo del 7, pero vamos a leer hasta el versículo número 10. Dice el texto: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Estamos nosotros, hermanos, frente a una promesa. Y esta promesa, hermanos, dice lo siguiente: pidan y se os dará, busquen y hallaréis, llamen y se les abrirá. ¿Quién es el autor de esta promesa? Mire usted, el autor de esta promesa es el Señor Jesús. Sí, es Jesús. Ese mismo Dios que dijo: yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. El Señor Jesús, estimados hermanos, le dio esta promesa a la iglesia. Entonces le pregunto a usted, ¿debemos de creer esta promesa o no? Claro que debemos de creer esta promesa, porque es una promesa que Dios nos las entregó para que nosotros podamos descansar, para que nosotros podamos confiar, para que nosotros podamos creer que Él está con nosotros. ¿Cómo aplicaríamos esta promesa a la oración de nuestros hijos? Dice el texto sagrado: pedid. ¿Cuándo nosotros pedimos? Seguramente, hermanos, la respuesta va a ser general. Nosotros pedimos cuando necesitamos algo, ¿verdad? Nosotros pedimos como una expresión de deseo. Queremos que algo suceda. Eso aún no ha sucedido, pero nosotros comenzamos a pedir para que esto suceda, ¿sí? Y cuando nosotros oramos, hermanos, cuando nosotros oramos, comenzamos a pedir lo que aún no ha sucedido. Santiago capítulo 4, versículo 3, hermanos, nos dice una verdad en relación a que lo que sucede muchas veces cuando pedimos a Dios y no recibimos. Dice Santiago capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Cuando oramos por nuestros hijos, hermanos, debemos de pedir bien. Una de las cosas que a mí me hace estar seguro que lo que estoy pidiendo Dios escucha, y de lo que yo le estoy pidiendo Dios me va a responder, es cuando aquello, hermanos, que yo estoy necesitando, la Biblia me lo demanda a mí. Por ejemplo, yo voy a pedir por la salvación de los hombres. Yo voy a pedir por la santificación de mi vida. Yo le hago una pregunta: ¿Dios no nos va a escuchar? Seguramente que sí. Y cuando nosotros oramos por nuestros hijos, hermanos, debemos de priorizar esto. Debemos de pedirle a Dios por la salvación de ellos. Hermanos amados, usted y yo sabemos que la presencia física de una persona en la iglesia no la hace salva. Que muchos hermanos se pueden haber bautizado, hablo en términos generales, y eso no garantiza su salvación. E inclusive
muchos pueden estar predicando, pueden estar sirviendo, pero quizás no han hallado aún la salvación. Porque la salvación es el encuentro del pecador con el Salvador. Es cuando Dios limpia los pecados del hombre. Cuando el hombre pasa de muerte a vida. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en aquella persona. Entonces, cuando yo oro a Dios, yo le tengo que pedir al Señor, hermanos, que Dios salve. Y si ya lo salvó, hermanos, entonces tengo que pedirle al Señor que Él santifique la vida de mis hijos. Tengo que hacerlo. Luego, todo lo demás, hermanos, es añadidura. Dios a nosotros nos ordena que pidamos. Mire usted, Lucas capítulo 18, versículo número 1 nos dice una gran verdad. Nos dice una gran verdad y se la voy a compartir a ustedes en esta noche. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración es algo necesario y la oración es algo en que nosotros no podemos rendirnos, no podemos desmayar. Entonces, mire usted, todo lo que nosotros necesitamos y que está bajo la voluntad de Dios, debemos de pedirle al Señor. Otra de las cosas que dice el texto aquí es buscar. La idea de buscar, hermanos, es tratar de encontrar algo que se ha perdido. Dios quiere que en nuestras oraciones nosotros busquemos su dirección, busquemos su propósito, busquemos su voluntad. No nos confundamos. No siempre la voluntad de Dios va a ser lo que nosotros queremos. ¿Sí? No siempre la voluntad de Dios va a ser en darnos lo que nosotros estamos necesitando. ¿Sí? Hermanos amados, dice la Biblia que hubieron hombres, Hebreos capítulo 11, que ellos oraron y clamaron a Dios por ver algo. Y ellos cerraron sus ojos y no lo vieron. Mire usted. Porque Dios en sus planes tiene también su tiempo. Nosotros tenemos que orar, hermanos, así no veamos las cosas que queremos ver, pero tenemos que creer que van a suceder. Hermanos, tenemos que buscar la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos y pedimos a Dios lo que necesitamos, ¿verdad? Hermanos, se lo pedimos. Y cuando nosotros encontramos su voluntad, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros llamamos, insistimos, dice la Biblia, llamad. Aquel que llama se le abre. Una de las cosas que nosotros no podemos olvidar, hermanos, es que esto de pedir, buscar y llamar se encuentra en tiempo presente en la Biblia. Es decir, que nosotros siempre debemos estar pidiendo, buscando y llamando. A pesar de cualquier circunstancia, siempre estar, hermanos, pidiendo, buscando y llamando. A pesar de los problemas, a pesar de que las cosas, hermanos, que nosotros queremos ver no están sucediendo, debemos de seguir pidiendo, buscando y llamando. Y el Dios de paz, hermanos, hará su bendita voluntad en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos.